Muy buenos días. A ver, buenos días, Buenos días, colegas. Vamos profesor. a iniciar con la actividad del día de hoy. Hemos programado para las 7 de la mañana. Hemos esperado más de 10 minutos. Por lo tanto, vamos a cumplir con lo que nosotros hemos programado. Veo que muchos de nosotros todavía no hemos ingresado, pero bueno, considero que hay algunas ocupaciones. Bueno, igual vamos a compartir la información que estamos grabando. Y bueno, de esa forma puedan tener la información también a la mano. Entonces, colegas, nosotros con lo que prometimos vamos a cumplir. La sesión anterior ya habíamos compartido la información sobre lo que es el plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico. Inclusive ya hemos compartido este plan de monitoreo. Imagino que cada uno ya hemos en este caso adecuado, o quizás nos sirve como recurso para tener, digamos, en nuestra carpeta directiva. También hemos tratado de orientar sobre este proceso de monitoreo y acompañamiento reflexivo, que importante en este caso es hacer el monitoreo, pero al mismo tiempo hacer el acompañamiento. Dos aspectos en realidad son sumamente importantes y complementarios entre sí, ya que sin el monitoreo no podemos hacer el acompañamiento, o a la inversa, si hago monitoreo no podría dejar de hacer el acompañamiento. Entonces, ahí lo que también va de la mano es esta metodología reflexivo. ¿En qué sentido, digamos, estoy utilizando el enfoque reflexivo, el enfoque crítico reflexivo en mi proceso de acompañamiento, particularmente con el docente monitoreado? Entonces, esos aspectos es muy importante para nosotros, para los directivos, y yo sé que estamos empezando con lo que son los monitoreos. Bueno, no porque solamente la norma lo dice, sino que más allá de todo es la responsabilidad del director hacer de manera permanente estas visitas en aula a los docentes para que podamos acompañar y desde este acompañamiento podamos, en este caso, fortalecer eh, aquellos aspectos mm, como, digamos, debilidades que tienen los docentes, buscar estrategias, ¿no? Estrategias de fortalecimiento, y justamente eso se va a tener que ver en esta siguiente semana de gestión que vamos a tener a partir del 19 de mayo. Entonces, ahí tenemos que aprovechar a lo máximo aquellas debilidades que todavía tienen nuestros docentes. Entonces, esto es un ciclo, en realidad, de manera permanente. Tenemos que ir fortaleciendo para que su práctica docente pueda mejorar, y de hecho va a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Muy bien. Por otro lado, para el día de hoy tenemos sobre lo que son los instrumentos de gestión, ¿ya? Los instrumentos de gestión que es muy necesario para nosotros para tener actividades planificadas que tienen que ir respondiendo a nuestros propósitos institucionales. Toda institución, en este caso, tenemos nuestro norte, ¿no? Que está seguramente explicitado en la misión y en la visión de la institución educativa. Entonces, estos instrumentos en realidad requieren siempre dar una mirada, siempre ir actualizando, porque no estamos haciendo instrumentos desde cero,
Año tras año estos instrumentos tienen que sufrir procesos de actualización, ¿no? Y entonces tenemos que garantizar que estos instrumentos también sean elaboradas de manera coherente y relevante, ¿no? Y para estos instrumentos, colegas, existen rúbricas que ahora vamos a ver, poder analizar qué aspectos, qué elementos debemos garantizar con nuestros instrumentos de gestión. Ya, entonces vamos viendo, hay un archivo que aquí lo tengo. Vamos a ver. Seguramente ustedes, a ver, si estoy presentando esto, a ver, no, ok. Seguramente ustedes deben tener los instrumentos de monitoreo que están promoviendo las UGELES a nivel nacional y me hubiera gustado que puedan compartir estas fichas de monitoreo para ir viendo qué aspectos están considerando para el monitoreo al director. Entonces, lo que nos importa a nosotros es también tenemos que conocer estos instrumentos que las instancias descentralizadas como la SUGEL, que están considerando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, podamos también nosotros tener mayor claridad, porque nada debe estar, pues, oculto en realidad, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, una ficha de monitoreo al director, donde se está considerando que, de hecho, están, en este caso, las rúbricas de desempeño docente. Ya, esas 5 rúbricas que conocemos, pero a estas 5 rúbricas de desempeño, que es, eh, en este caso, rúbrica monitoreo de la práctica pedagógica, si el director implementa, en este caso es la rúbrica monitoreo de la práctica pedagógica, está la rúbrica de propiamente del monitoreo, ¿ya? Propiamente del monitoreo. Aparte de lo que es la rúbrica de desempeño, colegas, ¿ya? Eso quede claro, aparte de la rúbrica de desempeño al docente, que son 5 más 2 que están ahí adicionando lo de lo que es la planificación curricular y lo que es la evaluación. Pero en esta parte vamos a ver, también se está considerando la rúbrica sobre lo que es el monitoreo de la práctica pedagógica, que ya hemos orientado, ¿no? Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora sobre lo que es, de qué manera implementa el proyecto educativo institucional en la comunidad educativa. ¿Cómo estamos implementando nuestro PI en la comunidad educativa? Entonces, ahí, a ver, nuestros PIs están expresando eh, las acciones necesarias, eh, los elementos eh, que debe contener, en este caso, el instrumento, ¿ya? Y vamos a ver el instrumento propiamente dicho. Vamos a también ver cómo está nuestro plan anual de trabajo, que es el instrumento que operativiza en realidad el PI de la institución educativa. Y cómo va el tema del proyecto curricular institucional. ¿Qué cosa debe contener ahí? Y cómo esto ayuda también a que finalmente se operativicen las acciones institucionales con el PI, ¿no? Proyecto curricular institucional. Finalmente, el proceso de la implementación y la funcionalidad del reglamento interno. De hecho, estos instrumentos se van trabajando de manera permanente en una institución educativa. Entonces, este instrumento está para que nos puedan monitorear y entonces vamos viendo.
Aquí, este es el instrumento del monitoreo de la práctica pedagógica. Y vamos a ir mirando el nivel 4, ¿ya? El nivel 4. Los descriptores de esta rúbrica eh, tienen una secuencia. ¿Qué cosas se debe tener, digamos, el monitoreo de la práctica pedagógica, por ejemplo? Nuestro plan que hemos compartido también con ustedes, seguramente ustedes ya han podido identificar ahí lo que debe tener. Por ejemplo, en el presente año se han programado visitas de monitoreo de la práctica pedagógica en el aula para el 100% de los estudiantes. Entonces, en nuestro plan debemos considerar nosotros ya eh, el monitoreo para el 100% de docentes de la institución educativa. En la institución educativa, al día de la visita de seguimiento, o sea, el día que están presentes los especialistas UGEL, DRE o el ministerio, se han realizado las visitas de monitoreo en el aula, por lo menos, dice, al 90% de los docentes. Pero eso tendría que depender en qué momento nos visitan, digamos, los especialistas de las instancias descentralizadas, porque si es ahora o en estos días, probablemente no estamos llegando al 90% el monitoreo, porque estamos recién en el mes, inicio del mes de mayo. Y eso también va a depender de la carga de docentes que tenemos a nivel de la institución. Si son pocos docentes, probablemente que sí, lo hemos hecho al 100%. El directivo muestra que la información recogida durante el monitoreo, esa información que hemos recogido en las fichas de monitoreo, si nosotros hemos organizado ya en grupos o categorías y con sus respectivas cantidades o frecuencias o no. Es el primer monitoreo, es el segundo monitoreo, a eso se refiere. ¿Y cómo estás organizando la información? Probablemente logros y aspectos de mejora, logros o dificultades. O probablemente estamos organizando por categorías. A ver, ¿qué cosa necesita, digamos, mejorar los docentes en la rúbrica uno 2 3 4? ¿Cuál es la rúbrica de repente con mayores dificultades? ¿No? Entonces, ¿cómo lo estás organizando? A eso se refiere. O sea, no se trata solamente de llenar la ficha y ahí queda, ¿no? Además, nos dice si el directivo muestra que ha identificado los logros y las oportunidades de mejora de la práctica pedagógica como resultado de la interpretación de la información obtenida durante el monitoreo realizado a los docentes. En este caso tenemos que demostrar en el instrumento de sistematización la interpretación de información. Del 100% de docentes monitoreados, el 70% logran involucrar en los estudiantes con diferentes actividades. Bueno, podría estar diciendo que el 70% sí tienen involucrados en su proceso de desarrollo de aprendizaje. Sin embargo, podría ser otra interpretación que el 30% de docentes solamente logran desarrollar el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico en los estudiantes. ¿Y a qué cree que se debe? Entonces, miren, lo que nos está diciendo es que esa interpretación nosotros deberíamos ya hacer una vez terminada un ciclo de monitoreo. También nos indican que el director muestra que se han planteado propuestas de mejora que atienden las dificultades que presentan los docentes en su práctica pedagógica en el aula, identificadas a partir del monitoreo realizado. Entonces, justamente esas interpretaciones que estamos nosotros haciendo, porque ya hemos analizado las evidencias de los docentes, entonces vamos planteando propuestas de mejora, ¿no? De manera estratégica, ¿cuáles van a ser ahora estrategias formativas que vamos a hacer en esta semana de gestión que viene? Entonces, miren, eso es todo un proceso
mira que tenemos que ir garantizando. Entonces, no se trata solo de monitorear y punto, sino son estas acciones que finalmente tienen que llegar a hacer una implementación y una estrategia formativa y que a partir de ahí seguramente a ir haciendo el siguiente monitoreo. Listo. Eso está claro, colegas, ¿no? Sobre lo que es el monitoreo de la práctica pedagógica. Si hay alguna pregunta, así que pueden ustedes normalmente interrumpir y participar. ¿Ya? Pero si está claro, no hay inconveniente. Ya, creo que está claro, porque además hemos compartido esto ya la semana anterior. Vamos viendo ahora siguiente rúbrica. A ver, vamos viendo siguiente Profesor, rúbrica. ¿Sí? profesor, una pregunta. Adelante. Yo es la primera vez que estoy con la coordinación. Dígame, el primer monitoreo de inicio, igual es denominado el monitoreo de diagnóstico. Esa es mi primera pregunta. Y dos, ¿qué carácter tiene este primer monitoreo? Gracias por su Ya. respuesta, profesor. A ver, el primer monitoreo, habíamos dicho la sesión anterior, tiene carácter diagnóstica. Justamente es el primer contacto que tenemos con el docente y entonces como es el primer monitoreo de inicio, también llamado de diagnóstica. Entonces, ese primer monitoreo de hecho tiene, digamos, mayores detalles en nuestro registro porque vamos anotando todo, ¿no? Y entonces eso ahora requiere ser sistematizado. Y como decían algunos directores, profesor, yo no he monitoreado al 100% de docentes, pero he hecho a un 30-40%. Ya, es una muestra, colegas, ¿no? Ya es una muestra donde quizás para la semana de gestión necesitamos, digamos, reforzar, retroalimentar en nuestros docentes. Entonces podríamos ya ir generando alguna estrategia de formación para poder trabajar con nuestros docentes. ¿Ya, maestra? No sé si respondida a su pregunta. Sí, sí, maestro, gracias. Ya está. ¿Alguien más quiere participar en esto? Ya. Maestro, y en esta primera ronda también se hace la reflexión o solamente se hace una lista, digamos, de lo observado, ¿no? Para poder sistematizar nuestros resultados. Ya. Miren, eh, la reflexión, colegas, es de manera permanente. Cuando yo les decía que nosotros cumplimos dos acciones importantes cuando intervenimos al aula, y esas acciones justamente son, primero, cuando realizamos el monitoreo, ¿ya? El monitoreo, y segundo, cuando hacemos el acompañamiento pedagógico. En el momento cuando realizamos el acompañamiento pedagógico, ¿ya? Y aquí está. Justamente consiste en poder reflexionar, en poder evaluar y tomar las decisiones. ¿Se acuerdan que nosotros monitoreamos, en este caso, cuando utilizamos el instrumento de observación donde están las rúbricas de desempeño, que son esas 5 rúbricas? Terminamos de observar, registrar todos aquellos hechos ya relevantes, por supuesto, al hacer el monitoreo y luego buscamos un espacio donde solamente podamos sentarnos el monitor y el monitoreado. En este caso, el director o el coordinador con el docente que ha sido monitoreado. ¿Para qué? Justamente para hacer estos procesos de reflexión o estos procesos de retroalimentación, ¿no? Entonces, es ahí cuando analizamos, ¿se acuerdan del ciclo de esto de acá, del ciclo de monitoreo? Cuando le decía que el propio docente hace un proceso de la deconstrucción, es decir, el mismo docente analiza su propia práctica que ha desarrollado durante la sesión de aprendizaje. Y
nosotros ahí mediamos con preguntas reflexivas, por eso es el diálogo reflexivo, donde probablemente vamos a compartir algunas situaciones teóricas, pero de manera reflexiva, para que el docente pueda apropiarse de un nuevo saber, de un nuevo conocimiento, y luego podamos hacer una reconstrucción, es decir, cómo debería en todo caso ser, digamos, aquellas debilidades que de repente hemos encontrado en los profesores y ahora cómo esto se transforma, se reconstruye para que en una siguiente se genere una nueva práctica de desempeño en los profesores. Entonces, miren, eso es el ciclo, ese es el ciclo del monitoreo y acompañamiento a los docentes, ¿ya? Entonces, eso no olvidemos, entonces, eso es permanente. Ahora, es muy distinto, a ver, es muy distinto a lo que voy diciendo, cuatro aspectos de todo este proceso. Primero, observamos la práctica pedagógica en el aula. Luego se analiza todas esas evidencias del desempeño del docente. ¿Para qué? Para que a partir de ello nosotros podamos ir planteando esas estrategias de fortalecimiento. ¿Para cuándo? Para las semanas de gestión. Y justamente aquí vamos a acompañar, vamos a implementar a través de talleres o espacios de interaprendizaje para mejorar justamente esas debilidades que hemos encontrado en la mayoría de los docentes. ¿Ya? Si me dejo entender. Entonces, a eso se refiere justamente a realizar estas dos acciones del monitoreo y acompañamiento. Ya, listo. Entonces estamos claros, colegas, participemos. Si dialogamos, mejor todavía, porque de eso se trata, de poder interactuar. ¿Ya? Porque si ustedes no participan, la verdad, yo puedo imaginar que todo está bien, ¿no? A ver, maestra Kelly, vamos. Buenos días, profesor. Buenos Profesor, días. una consulta. Una vez que nosotros ya, bueno, ya hicimos el monitoreo y todo, nos dice hemos identificado algunas debilidades de nuestros docentes. ¿Hasta a ver, ¿cómo le explico? ¿Cuántas estrategias de formación nosotros podríamos implementar con los docentes? ¿Habrá una cantidad? ¿O cómo sería? Otra cosa también, ¿cómo se van guardando las evidencias que nosotros estamos realizando del monitoreo? Porque creo que esas las vamos a ir guardando, ¿no? Para cuando nos monitorea la UGEL o nos pide evidencias. Exacto, exacto. Miren, vamos a ver en este momento reflexionando cuántos monitoreos hemos hecho hasta, o vamos a hacer probablemente hasta esta semanita que nos queda. Y entonces, si nosotros ya estamos haciendo este monitoreo, las evidencias están justamente en las fichas de monitoreo, como también en nuestro cuaderno de campo. Esas son nuestras evidencias. ¿Ya? Y esas siempre las vamos a tener, vamos a ir ordenando, porque a partir de esas fichas estamos haciendo el vaciado, es decir, la parte de la sistematización de información, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos ahora con la resolución ministerial, la 556, precisamente la calendarización, yo digo, favorece el trabajo de los directivos o coordinadores. ¿Por qué? Porque tenemos espacios libres, como lo vamos a tener la semana que viene, y entonces aprovecharemos ahí, a ver, estrategias formativas. Yo quiero orientar, por ejemplo, a mis directivos sobre qué. Ya, la mayor debilidad, ya lo dije, está en que los profesores cuando desarrollan las sesiones de aprendizaje o las actividades de aprendizaje, veo que la gran mayoría no llega a desarrollar la parte de razonamiento en los estudiantes, no generan bastante creatividad o no desarrollan el pensamiento
crítico en los estudiantes, sino sus sesiones están siendo un poco, las sesiones están siendo más centrados en desarrollar, en copiar, solamente en leer, en hacer algunos ejercicios básicos que no está llevando, digamos, a desarrollar ese pensamiento, complejo, ¿no? Ese pensamiento complejo. No están llegando ahí. ¿No? Entonces, lo que yo quiero es que los profesores se puedan dar cuenta en qué momentos de las sesiones deberíamos hacer que las actividades sean retadoras. Y cuando hablo de retos, estoy apelando a que los estudiantes desarrollen el pensamiento de orden superior. Les voy a hablar qué cosa es desarrollar, digamos, el pensamiento de orden superior. No lo están entendiendo, pero ahora, justamente en la semana de gestión, voy a orientar, vamos a hacer inclusive algunos ejercicios de ese tipo para que se den cuenta que en nuestras sesiones de aprendizaje debe haber esos retos, debe haber esas acciones, actividades que generan llegar a esos procesos de desarrollo mental. ¿Si me entienden? Entonces, mira, entonces necesito pues hacer un taller que podría ser un día o 2 días, porque sé que también no es solo eso, sé que también hay otros aspectos que trabajar en estas semanas de gestión. Es un poquito difícil, colegas, si, digamos, trabajar en las semanas lectivas. Decir a los profesores, nos quedamos más 1 hora, nos quedamos más 2 horas. Probablemente causamos a veces molestias, caritas. Entonces, para eso estratégicamente están las semanas de gestión. ¿Ya? Entonces, eso hay que aprovechar. Entonces, siempre miremos, este en la rúbrica hemos ido compartiendo no solamente los 5 desempeños, también el otro aspecto era el tema de planificación curricular o el tema de evaluación formativa. Quizás también las planificaciones no están garantizando procesos de contextualización, no están, los criterios de evaluación no están tan claros, no ayuda al docente a lograr el propósito de la sesión, o quizás el instrumento que están utilizando o que está dentro de la sesión, muchas veces ni siquiera es utilizado, o sea, no le ayuda, no es funcional para los docentes. Entonces yo necesito, mira, orientar también el tema de planificación o el tema de evaluación. O los profesores no están dominando los tipos de retroalimentación. Quizás hacen una retroalimentación más elemental o más descriptiva, pero no hay intenciones, digamos, de hacer retroalimentaciones de tipo reflexivo o por descubrimiento, digamos, ¿no? Entonces, miren, no, yo voy tomando nota por todo eso y vamos a ir generando esos espacios formativos en la semana de gestión y eso vamos a convertir en talleres de formación con nuestros docentes. Y muy, a ver, ¿qué les digo? Muy discretamente vamos a decir que ¿no? Estos aspectos, cómo lo vamos manejando, ¿no? De manera genérica. Yo no voy a decir tal profesora ha tenido esta dificultad, tal profesor, no, no, sino en el proceso de monitoreo hemos ido viendo que la mayoría de los profesores todavía tenemos estos aspectos. Pero ¿cómo podríamos hacer? A ver, vamos dando algunas actividades para que también puedan ir planteando ellos mismos, ¿no? Y ahí también es base, cuando ustedes desarrollen estos talleres, digamos, compartir algunas, algunos soportes técnicos, es decir, vamos a tener que leer, analizar y reflexionar sobre eso, a qué se refiere y cómo podríamos pragmatizar esos aspectos durante el desarrollo de las actividades después de la semana de gestión. Entonces, eso justamente, colegas, hay que hacer para mejorar la práctica de los docentes. ¿Qué más? ¿Algo más, colegas? Profesor, disculpe, ya en nuestro caso hemos terminado el primer monitoreo. Bueno, mañana lo terminamos, tenemos un último, mañana y en la tarde. Ujú. Inmediatamente toca realizar un informe, diga, al director. Ujú, claro. Podemos hacer un informe al director hasta donde ustedes tienen. Inclusive en su informe pueden proponer, ustedes pueden proponer que
han hecho ya inclusive la interpretación. ¿Dónde están las mayores, digamos, este, debilidades en los profesores, pero también dónde están los logros? ¿No? De hecho, vamos a identificar logros. Por eso los términos porcentuales que nosotros vamos a manejar ya es una información que es prueba de una sistematización. A ese informe yo puedo ir proponiendo que en las semanas de gestión debería trabajarse talleres, por ejemplo, sobre la rúbrica tal, ¿no? De manera estratégica con los docentes. Además, también se debe trabajar el tema de planificación o el tema de evaluación, ya va proponiendo. Y de hecho, seguramente el director va a decir, entonces, su director o coordinadores, a ver, vayan armando para la semana de gestión de qué manera mejoramos, ¿no? Entonces, ustedes van planteando su rutita del taller y las estrategias que van a utilizar en ese espacio. O de repente conversar con el director de qué manera él podría retroalimentar sobre estos aspectos que nosotros hemos identificado durante este proceso de monitoreo. Ya es cuestión de ponernos de acuerdo y conversar con el equipo directivo y inclusive hasta podemos darnos algunas responsabilidades. Yo hago esto, el otro hace aquello, ¿no? Y así vamos, digamos, organizándonos para esta siguiente semana de gestión. ¿Estamos claros? Listo. Entonces creo que ahí vamos, claro, sobre esta parte de la rúbrica de monitoreo de la práctica pedagógica. ¿Sí? Ok. Continuamos, ¿ya? Ahora vamos a centrarnos en sobre la implementación del proyecto educativo institucional, que ya son instrumentos de gestión. ¿Ya? Estos instrumentos de gestión, en este caso el PI es un instrumento donde en su proceso de elaboración, pues lidera el director, ¿no? Y el equipo de gestión pedagógica, de gestión del bienestar, de gestión de condiciones operativas, en realidad todos debemos, en este caso, trabajar. Pero hay responsabilidades institucionales que finalmente muchas veces solo socializamos para recoger aportes o observaciones que pueda haber, ¿no? Entonces, lidera la elaboración e implementación del proyecto curricular institucional para el desarrollo integral de las y los estudiantes. Los aspectos que se consideran en esta rúbrica, ¿ya? En esta rúbrica son elementos del proyecto educativo institucional. ¿Cuáles son esos elementos? El diagnóstico actualizado del PI, ¿ya? Entonces, tema de diagnóstico, si tiene objetivos nuestro proyecto educativo institucional y cuáles son las metas. La implementación del PI y articulación con otros instrumentos de gestión. ¿Cómo se viene implementando este PI, ¿no? En la institución educativa. Entonces, al ver estos aspectos, aquí vamos viendo los descriptores de nivel por nivel. Y nuestra mirada como directivos, como subdirectores, como coordinadores, siempre es y tiene que ser el nivel 4. Porque hay que mirar, porque hay que tratar de cumplir el nivel 4, colegas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que habría que garantizar con nuestros instrumentos de gestión? Cuando dice, el PI presenta los elementos mínimos. Ah, ¿y cuáles son esos elementos mínimos? Y estas informaciones, colegas, está en las guías de elaboración de instrumentos de gestión que podemos encontrar en el portal web de directivos. ¿Ya? Vamos a compartir esto, a ver, las guías vamos a compartir para que ustedes puedan tener, este, a ver, estoy anotando,
para que podamos tener mayor información, el detalle, por supuesto. Entonces, lo que nos dice hay que el PI, por ejemplo, sí o sí debe tener datos generales. Listo. La identidad de la institución educativa, donde está la visión, la misión, valores, ¿no? La propuesta pedagógica, o sea, en qué se caracteriza la propuesta pedagógica de la institución educativa. ¿Cuál es la propuesta pedagógica que tiene la institución? ¿Y cuál es su propuesta de gestión? Entonces, yo decía, ¿no? Las propuestas pedagógicas y las propuestas de gestión son aquellos aspectos que caracterizan. De repente esa institución educativa tiene una propuesta de pedagógica centrada más en el enfoque, digamos, ambiental, porque en eso, digamos, se implementan áreas verdes, el reciclado, digamos, la implementación con plantas aromáticas, no sé, o es una institución educativa centrado más en una gestión tecnológica, porque hacen uso de la tecnología de información, ¿ya? Y es evidente, digamos, de que a partir del uso de estas herramientas tecnológicas generan los aprendizajes. Entonces, esas propuestitas tienen que estar así más claras ya en su instrumento de gestión. Entonces, esos elementos tienen que tener el diagnóstico. ¿Cuál es la situación real de la comunidad educativa, ¿no? De la infraestructura, de los docentes, ¿no? Entonces, el diagnóstico es importante también de nuestros estudiantes, de los padres de familia. Bueno, el diagnóstico, lo más importante sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Cuál es la fuente de información y esta fuente de información, qué nos está comunicando? ¿Cómo vamos en el aspecto de aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Ya? Entonces, diagnóstico es otro elemento importante para que a partir de ello podamos plantear objetivos y metas institucionales. Entonces, mira, eso es lo que vamos a ver primeramente, los elementos mínimos que debe tener un PI. Entonces, revisaremos los PIs, ¿no? O los especialistas revisarán si tienen estos elementos nuestros instrumentos de gestión. Luego, el diagnóstico, dicen, de la institución educativa, ¿se encuentra actualizada o es un diagnóstico que era de aquellos años todavía y no está actualizado? Presente el análisis del nivel de implementación de las condiciones para el funcionamiento, ¿ya? Tiene ese análisis de la implementación de esas condiciones para el funcionamiento, ¿ya? Hay un análisis de las características del entorno de la institución educativa, ¿ya? Sobre características del entorno de la institución, factores externos, factores internos. Recuerden eso. Y hay un análisis de resultados de la institución educativa, cómo vamos en el tema, digamos, de los aprendizajes. Hay un análisis, como le decía, hay una interpretación de cuánto por ciento de estudiantes alcanzan tanto porcentaje en las áreas, en las competencias, porque tiene que tener eso los instrumentos de gestión. Los objetivos que están planteados ahí, los objetivos, están en función a ese diagnóstico que hemos encontrado, ¿ya? Los objetivos tienen esa relación a ese diagnóstico y se formulan considerando los resultados de los compromisos de gestión uno y 2. Recuerden que nuestro norte es el de mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes, pero también es el de mantener y mejorar la meta de atención de estudiantes, ¿no? Que son los compromisos de gestión de resultados. Las metas están formuladas en el marco de la metodología SMART. La metodología SMART ya está entrando, digamos, a fijarnos en las competencias de matemática, CIT, arte, ¿no? Entonces, se relacionan con los indicadores, fuentes de verificación, líneas de base y las metas. O sea, tiene que guardar una articulación entre sí todas estas informaciones, ¿ya?
El PI, por ejemplo, se implementa para la mejora del logro de aprendizaje de los estudiantes y se articula claramente con todos los demás instrumentos de gestión, porque si no se articula, también serían instrumentos un poco desfasados. Pero tiene que tener esa tendencia de poder implementarse con actividades para mejorar los aprendizajes. Recuerden que nuestro objetivo institucional, nuestro norte, siempre va a ser eso de mejorar los aprendizajes en nuestros estudiantes. O sea, por ese objetivo central que tenemos, las actividades van movilizándose, ya haciendo que los aprendizajes sean cada día mejor y que de esa manera se puedan desarrollar estas competencias del currículo en nuestros estudiantes. Entonces, si eso se nota en nuestros instrumentos de gestión, en este caso en el PI, seguramente vamos a tener un nivel 4. Entonces, estos descriptores, como ustedes saben, están pues consideradas con una secuencia de orden de dificultad, ¿no? De dificultad. ¿Y cuándo sería nivel 3? Es porque algunos indicadores, digamos, ya no, seguramente, ya no están así como podemos tener en el nivel 4. Entonces va bajando digamos, de su propia complejidad en este caso, ¿no? Y podríamos quizás llegar que nuestro país podría ubicarse en un nivel 1. Cuando no alcanza las condiciones nivel 2, en este caso, muchas veces, su PI, señor director, no lo he traído, no me he olvidado, o no, simplemente no cuenta, pues no, no hay. El director anterior no nos ha dejado, entonces recién estamos tratando de hacer. Entonces podría estar nivel 2 cuando dice que el PI presenta los elementos mínimos como datos generales, identidad, propuesta pedagógica de gestión, diagnóstico, objetivos y metas están, pero no se encuentran actualizados. Están del año 2000 todavía, ¿no? 2020 digamos, ¿no? Pero no están actualizados. O se cuenta con el PI, pero no se logra articularse con los demás instrumentos de gestión, es algo diferente, distinto, ¿no? O la articulación es mínima, ¿no? Entonces podría estar en un nivel 2, que significaría que habría que mejorar esos instrumentos para que hablen su real dimensión de lo que es una institución educativa. Entonces, miren, esto es una rúbrica que nos permite finalmente, cuando nos van a monitorear, nos permite al monitor, digamos, ubicarnos cómo está y qué elementos y cuál es el desarrollo y el contenido en cada uno de estos elementos en los instrumentos de gestión, en este caso dentro del PEI. ¿Ya? Entonces, ya vamos ahí dándonos cuenta que debe tener, ¿no? el PEI. A ver, hasta ahí, no sé si alguna pregunta, colegas. A ver, vamos mostrando. Vamos mostrando, acá tenemos un ejemplito de un PEI. Aquí está. A ver, vamos a ver, para ir yo compartiendo. A ver, acá tenemos Disculpe, PEI. profesor, eso sí nos va a compartir, diga. Sí, lo que les he mostrado, la rúbrica, claro que sí. ¿Ya? ¿El Entonces, PI vamos viendo, también? esto es el ejemplo de un PI, ¿no? Este PI es, digamos, tiene para el periodo 2024 al 2027, ¿no? Está con una resolución, tiene su presentación, ahí están los datos generales. Entonces, puedo ir evaluando con esa rúbrica los datos, esta identidad, ¿no? Ahí está quiénes somos, bueno, inclusive está la historia, contexto de la institución educativa, ¿no? Tiene su lema, su insignia, ahí está la misión, la visión, los valores de la institución, ¿no? Entonces, mira, ahí está la propuesta pedagógica, ¿ve? La propuesta de gestión y está también el diagnóstico de la institución educativa, ¿ve? ¿Ve? Las fortalezas, las debilidades y está aspecto por
aspecto. ¿Ve? Está sobre la calendarización, está sobre asistencia de estudiantes y personal, la infraestructura, distribución de materiales. Y en la parte de gestión de la práctica pedagógica está planificación curricular, cómo fortalece y cómo debilidad, los trabajos colegiados, el monitoreo pedagógico, el acompañamiento, ¿ya? En el siguiente compromiso de gestión están las normas de convivencia, participación y comunicación con la comunidad, prevención, atención de la violencia escolar. ¿Ve? Entonces, consideramos ahí esos aspectos como diagnóstico, porque es importante. Factores internos, pero también factores externos, en este caso, como estas, ¿no? Ya las oportunidades y las amenazas, sobre la calendarización, sobre los mismos aspectos, pero como oportunidades y amenazas, ¿ya? Y están, en este caso, los resultados de los aprendizajes, cuánto por ciento de estudiantes están en un nivel esperado, y un nivel de proceso, o están en un nivel de inicio, cuáles son las posibles causas de esos resultados, ¿no? Y cómo vamos con la matrícula, aprobación de los estudiantes, cómo va la estadística de estudiantes matriculados año tras año. Hay incremento, hay mantenimiento, hay disminución de estudiantes, y cuáles creemos que son aquellas causas o factores que están afectando ahí. Y sobre esa base vamos planteando los objetivos institucionales y metas. ¿Ve? Ahí están los objetivos ya institucionales, y sobre esa base de los objetivos ahora vamos considerando los indicadores y las metas hasta el periodo del instrumento que es el PI. Entonces, acá vamos comprendiendo de que este PI, por ejemplo, como meta tiene hasta el año 2027. Entonces, la proyección, por ejemplo, el primer objetivo, ¿no? Fortalecer el logro de aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo. La meta, ¿cuál es? ¿Cuánto por ciento queremos incrementar en los estudiantes puedan alcanzar, digamos, en nivel destacado? ¿No? Nivel satisfactorio, ¿cuánto por ciento? ¿No? 10%, 47%. Entonces, sobre la base del diagnóstico vamos planteando nuestras metas, ¿ya? Los objetivos van de la mano con las metas, ¿ve? Entonces, eso es lo que tiene que tener, digamos, nuestros instrumentos. Y aquí inclusive ya las metas anualizadas, que eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo las metas los estamos anualizando? Es decir, al año 2027, ¿cuánto por ciento? Año tras año, ¿cuántos puntos porcentuales vamos a ir mejorando? Entonces ya son retos institucionales que vamos planteando en nuestro proyecto educativo institucional. Generalmente, y eso, ¿no? Muchos de nosotros tomamos en consideración aquellas competencias de las áreas de comunicación y matemática como áreas referentes, digamos, ¿no? Y sobre esa base vamos haciendo las metas anualizadas. Y probablemente en secundaria vamos por especialidad o por área curricular, porque ya también como docentes podemos ir analizando, ¿no? Digamos, en el aprendizaje, cómo estamos y cómo vamos proyectándonos hacia adelante, ¿no? Y cuántos puntos porcentuales y cómo tendríamos que ir mejorando. Todo eso es importante porque a partir de esta información, justamente nosotros vamos a tener que trabajar lo que es el plan anual de trabajo. ¿Qué actividades hay? Y para que tenga una relación justamente este PI con el plan anual de trabajo. Entonces, miren, el PI entonces tiene esos elementos básicos, pero, en este caso, el detalle, ¿no? ¿Qué cosa contiene en este caso? ¿Ya? Entonces, eso como instrumento habría que revisar el PI de la institución educativa, y que nos brinde pues información real, ¿no? Bueno, no importa, digamos, ¿qué podría decir? A ver, no importa la cantidad de información, sino la información que sea justamente relevante, preciso, una información real,
y que nos ayude, digamos, esto a ser, digamos, operativizada cuando nosotros vamos a trabajar los PATs, el Plan Anual de Trabajo de la institución educativa. Entonces, mira, si vamos comparando nosotros con lo que es el, el instrumento del PI y la rúbrica, entonces, cuando yo dije, a ver, mira, ¿qué aspectos se verifica en el instrumento? Seguramente yo como director o yo como especialista ya me voy dando cuenta, pues el instrumento en este caso está siendo pues operativo, si hay cosas que están actualizadas, si responden a esto, a aquello, ¿no? Entonces, eso es lo que, colegas, lo que tendríamos que ir mirando en nuestros instrumentos de gestión, ¿ya? Eso es lo que tenemos que mirar en instrumento de gestión. Ya, a ver, entonces miren, ya he hecho una llamadita al plan anual de trabajo. Entonces, el instrumento del plan anual de trabajo también, en este caso, tiene pues su rúbrica, hacer evaluar. Ahí está. Implementa el plan anual de trabajo de la comunidad educativa. Se está viendo, ¿no? Lo que estoy presentando, este archivo del plan anual de Sí, sí, trabajo. profesor. Ya. Entonces, miren, vamos a ver también, entonces, analizando, a ver, ¿qué cosa debe tener nuestro PAT de la institución? Nivel 4. Nivel 4. Dice, el PAT presenta elementos mínimos como que datos generales, programación anual de actividades, calendarización de semanas lectivas y de gestión y los anexos. Ya está. Entonces, la programación anual, el PAT, presenta un cronograma que incluye las metas vinculadas al compromiso de gestión 3, 4, 5. Miren, ahí está. El PAT tiene sus compromisos de gestión 3, 4 y 5 y están con sus metas. Mira, eso me está diciendo, ¿ah? Las actividades o fuentes de verificación ahí están las actividades y cómo puedo verificar esto. Hay responsables y fechas. Asimismo, contiene un planificador, digamos, mensual. Además, la programación de actividades del PAT incluye fechas y plazos para seguimiento, evaluación e implementación del PAT y de los instrumentos de gestión. O sea, no se trata solo de poner actividades, porque en un momento, al menos en estas semanas de gestión, también tendríamos que evaluar nuestros instrumentos, a ver hasta dónde se está cumpliendo o no, o qué cosa está de más, o qué creemos que falta, porque hay que hacer seguimiento. Porque si no hacemos seguimientos, quizás vamos a llegar a tener solamente instrumentos como para decir, tengo mi PI, tengo mi PAT, para que solamente lo vean. Sino, más allá de eso, tienen que ser instrumentos que nos ayuden a nosotros a hacer una buena gestión como directivos o hacer en este caso, una institución donde tiene organizado sus actividades y que nos ayuda de manera permanente en mejorar la práctica pedagógica y de gestión. ¿Ya? Además me dice que este PAT, la calendarización del año escolar, evidencia tomar en cuenta las características del entorno, o sea, están las fechas festivas, hemos considerado los feriados locales, o está en base al calendario comunal, está considerado las vacaciones escolares, eso está o no, ¿no? Y implementa el PAT, dice, de acuerdo a las fechas y actividades establecidas en el cronograma. Entonces, miren, esos son los descriptores. Mire cómo estos indicadores están, en este caso, retándome a mí, ¿no? Para que yo pueda ver eso en el plan anual de trabajo. A ver, vamos mostrando el PAT como ejemplo nomás. A ver, este es el PAT. Tiene presentación, ahí está, datos generales, que todo instrumento obviamente debe tener, ¿no? Sustento de la base legal, que también es necesario, y viene ahí la programación de
actividades. Y la programación de actividades está con los compromisos de gestión escolar y las metas anualizadas. ¿Se dan cuenta? La actividad, la fuente de verificación, quiénes son los responsables y en qué mes del año se van a tener que realizar esas actividades. ¿Ya? Entonces, ahí está el plan anual, ¿ya? El compromiso uno, 2, 3, 4 y 5, porque son 5 compromisos de gestión, pero, aquí lo que vamos a ver nosotros es, como dice la guía de elaboración del plan anual de trabajo, nosotros tenemos que tomar en cuenta las funciones de cada uno de los comités de gestión, ¿ya? Las funciones. En este caso, mira, en las funciones del Comité de Gestión de Condiciones, ¿ya? Están las funciones, pero también están las actividades, donde podemos verificar como fuente la fuente, ¿no? Que nos evidencie que hemos hecho las actividades, quiénes son los responsables, en qué mes se va a realizar esa actividad, y está, mira, a partir de las funciones de los comités de gestión. Entonces, los comités de gestión no están, pues, ¿qué les digo? Están solo porque ya se ha conformado bajo una resolución, sino el comité de gestión tiene que, en este caso, eh, involucrarse en estas actividades, en estas funciones y qué actividades se va a realizar durante el año y cómo vamos garantizando, nos vamos organizando para garantizar de que estas actividades finalmente se desarrollen a nivel de la institución educativa. Entonces, ahí está, comité por comité. Bueno, 15 funciones tenía el comité de condiciones operativas. Y vamos viendo ahí el comité de gestión pedagógica también, y a partir de sus funciones se va generando las actividades. Y se va haciendo todo un conjunto de actividades, ¿no? Desde los comités de gestión para que estas en diferentes fechas puedan finalmente operativizar estas actividades, ¿ya? 7 funciones tenía el Comité de Gestión Pedagógica y ahí están sus actividades, ¿ya? Institucionales. Y luego viene Comité de Gestión del Bienestar, igual a partir de sus funciones se generan las actividades, están las evidencias donde se pueden ver, quiénes son los responsables, mejor si pongo todavía nombre de los docentes, porque así ellos van a poder ver con mayor facilidad. Y a eso vamos complementando con aquellas actividades regulares, ¿ya? Actividades regulares que está ahí, ¿no? Que aquí podemos ver, ¿no? Algunas actividades, Día de la Madre, Día del Padre, aniversario, Día del Maestro. Bueno, son actividades que son muchas veces se han convertido como en actividades ordinarias, los concursos, ¿ya? Y están consideradas en esas actividades ordinarias. Y finalmente, el PAT termina en la calendarización, ¿no? Donde ya está aprobado, digamos, esta calendarización y tiene que ser funcional. ¿Cuántos días de semanas lectivas, ¿no? La semana de gestión, todo eso está ahí. Entonces, de tal forma que esto ya es de conocimiento pleno de toda la comunidad educativa. Entonces, en sumo, es el instrumento, el PAT en este caso, tiene que, digamos, guardar también esa coherencia a partir, digamos, de la observación de esta rúbrica, mm, ¿no? Donde se está detallando en el nivel 4. Entonces, eso siempre tiene que ser nuestra mirada, claro. Pueda que algunas cosas no estén coherentes, pueda que nos ubiquemos nivel 4, pero la mirada siempre hay que ir mejorando eso, ¿no? Entonces, esa es la orientación que podemos alcanzarles, apreciados colegas, y